Hola, con este video quiero que mejoremos un poco en el cálculo de variantes, específicamente en esta toma de decisiones, cómo seleccionar quizás las jugadas que vamos a calcular y cómo llegar a una conclusión. Yo les vengo a proponer un método que creo que puede ser interesante, que es sobre elegir ideas candidatas. Ya hemos escuchado muchos sobre Kotov, sobre el árbol de variantes, sobre las jugadas candidatas para poder conformar ese árbol de variantes. A quienes no hayan leído o visto alguna información del tema, les recomiendo quizás mirar un poco Kotov y juegue como un gran maestro, piense como un gran maestro, sobre todo, que puede darle también herramientas interesantes, ¿no? Honestamente, esos métodos propuestos por Kotov son bastante lentos, entonces son muy poco prácticos para la realidad que se vive hoy día, al menos al nivel nuestro, de 1 hora y 30 con bonificación. No funcionan, sencillamente se requiere mucho más tiempo para que ese método sea efectivo. ¿Qué les propongo yo? Ideas candidatas. ¿Cuál es la clave acá? Bueno, la clave es hacer una correcta valoración de la posición. ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta? Vamos a hablar de seguridad de los reyes, vamos a hablar de la estructura de peones y vamos a hablar de la coordinación de las piezas en cuanto a la estructura de peones. Son tres conceptos interesantes, pero que se pueden explicar fácilmente. Seguridad de los reyes es mucho más sencillo, solamente observar cuál de los dos reyes está más seguro, sobre cuál hay más amenazas directas o a largo plazo. Ahora mismo el rey negro se ve un poco más expuesto, aunque tampoco se ve una amenaza directa sobre él, y el rey blanco sí está defendido por los peones y rodeado un poco de sus propias piezas. No parece tener mayores inconvenientes. En este caso, en vez del rey blanco, rojo o el rey negro, porque pudiera haber algún peligro sobre él, si observamos un poquito más, comenzamos a descubrir, ¿no?, algunas posibilidades en la diagonal A1 H8 y bueno, tendríamos que señalarlo como rojo. Solamente estamos evaluando la situación en general. Cuando hablemos de la estructura de peones, vemos que ambos tienen una estructura de momento que parece sólida, aunque tenemos que hablar aquí de dos problemas que se tienen en el flanco rey, dos peones aislados, y lógicamente, aunque ahora mismo están muy bien defendidos, son debilidades desde el punto de vista estratégico. Recuerden siempre que una debilidad es aquella también que puede ser atacada. Entonces, de momento pueden ser dos posibles objetivos de ataque. El blanco, si bien tiene acá un peón en C4, que puede crear algunos inconvenientes, ahora mismo está defendido perfectamente y el negro le es difícil llevar otra pieza en su ataque. En ese sentido, la estructura de peones blancas se siente mejor, se ve mucho mejor. Y luego la coordinación piezas en relación con la estructura. De acuerdo a la estructura, casi siempre hay ubicaciones que son idóneas para nuestras piezas. En este caso es curioso porque la torre en G2, por ejemplo, no parece tener mayor utilidad, pero si lo miramos desde el punto de vista estructural, no solo está protegiendo al rey, sino que también ayuda a que la estructura de peones sea más sólida, evita algunos posibles sacrificios, algunas ideas tácticas del negro en el flanco rey. El blanco en el flanco dama tiene un caballo ubicado en D5, que tiene mucho sentido porque este peón de alguna manera habilita que D5 sea un punto fuerte, al no poder ser expulsado por ningún peón de dicha casilla. En este caso, el caballo en D5 está muy bien ubicado. El negro tiene su caballo en E4, que es su puesto de avanzada, de alguna forma es su mejor pieza y es quien está sosteniendo la posición. De acuerdo a esto, yo me doy cuenta, ¿no?, que tengo cierta ventaja en el flanco rey. ¿Por qué? Porque mis piezas están muy bien dispuestas, porque la estructura de peones de línea, una ventaja de espacio importante en este sector. Y por supuesto, si tenemos una buena visión combinativa, comenzamos a evaluar algunas opciones tácticas, eliminando la que es la mejor pieza del juego negro y a la vez dando algunas oportunidades de llegar a H8 tácticamente y crear algunas amenazas ya más directas. Entonces, una primera idea candidata quizás, sin ir a una jugada en sí, es los problemas que tiene el rey negro. Y unidos a esto, las posibilidades que tengo de una posible expansión en el flanco rey. Tengo mis piezas bien ubicadas como para intentar avanzar mi estructura de peones en el flanco rey y de esa manera no solo ganar espacio, sino crear amenazas directas. Hasta este punto
Lógicamente esta idea en sí me va a develar una jugada, que es la jugada del sacrificio en E4, torre por E4. Aquí tengo una primera idea candidata. Si yo cometo el error de seguir esta idea candidata, no sería objetivo con la posición. Estaría siendo muy subjetivo y solamente siguiendo mi instinto, mi visión combinativa, y estaría siendo víctima de alguna manera del primer impulso. En la partida, el gran maestro Lázaro Bruzón, que es quien conduce las piezas blancas, va a ser víctima de eso, lógicamente también porque tenía algunos problemas de tiempo, no es solo un hecho aislado. Esto fue en el Campeonato Mundial de Rápida, entonces lógicamente es una modalidad mucho más corta, ¿no? Con pieza negra va el gran maestro Bidi, quien va a lograr salvar la partida. ¿Cómo? Ahora lo vamos a estar viendo. Posición muy interesante, pero es necesario que encontremos otra idea candidata, no que solo vayamos con una idea, sino que intentemos encontrar una segunda idea que también refleje algunos de los problemas de la posición negra. ¿Qué otra idea podría ser? En ese sentido, ya no es tan sencillo. Incluso deberíamos intentar reflexionar un poco más. En el día de ayer yo estuve trabajando con algunos maestros FIDE, maestros internacionales, y uno de ellos logró darse cuenta de un detalle muy interesante, que era la mala ubicación de la dama negra en C5. A pesar de que junto con el caballo son las piezas más activas, podrían crearse ciertas amenazas sobre ella. Es una idea muy interesante. Decir acá que la dama negra está mal ubicada y que puede ser víctima de algún ataque. A él se le ocurrió algunas ideas, ¿no? Lógicamente, para intentar explotar esos problemas de la dama, y cuando se comienzan a analizar jugadas ya como tal, él pretendía, ¿no?, algunas ideas de esta forma, intentar en algún momento llegar con la torre de 5 más que todo, también visualizando de que F5 era un posible objetivo de ataque porque es una debilidad como tal de la posición negra. Realmente muy interesante, ¿no? Fue el maestro Alexis Vargas quien llegó a estas conclusiones. Bien, vamos a comenzar con nuestra primera idea candidata, que es intentar explotar la mala situación del rey negro. Vale. Torre por E4 sería la jugada clave acá. Lógicamente F por E4 es necesaria, de otra manera perderíamos material. Y este es un momento importante. Si nosotros tenemos la capacidad de calcular 5, 6 jugadas, las que podamos, debemos intentarlo. Muchas veces en el ajedrez necesitamos ser concretos, no podemos solo jugar en base a consideraciones generales, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, dama H8 jaque, que fue como jugó el maestro Lázaro Bruzón. Rey D7 es única jugada. Torre F8 no funcionaría porque a dama H7 habría un ataque doble sobre la torre en G6 y una amenaza de mate directamente en E7. Aquí estaría ganando el blanco. Entonces rey D7, único movimiento, y F5. Como les comenté, era una modalidad rápida. Lógicamente los errores son más frecuentes. F5, acá esperaba torre por F5 y luego de dama por H7. Prácticamente declara la victoria, ganancias de material y dos peones pasados prácticamente promocionados. Sin embargo, dejó escapar esta oportunidad táctica. Hay que estar pendiente a los recursos del rival, a estas posibilidades que pueden ayudar a salvar las partidas. En este caso, luego de la captura, dama F2 jaque y el blanco no tiene buenas opciones. En este caso ya debe aceptar el jaque perpetuo y con ello las tablas. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a retroceder torre por E4, F por E4, y si somos observadores pudiéramos tener otra idea interesante, que es F5. ¿Cuál es la idea de F5? Bueno, si torre por F5, ahora dama H8, seguido de dama por H7, tiene muchísimo sentido, es muy coherente y estaría ganando la partida. Si mi rival debe mover su torre, yo de alguna manera podría entender que puedo tratar de explotar, avanzar mis peones en el flanco rey, o sencillamente tengo la opción de caballo F6, que me ayuda a restablecer el equilibrio material y mantengo buenas opciones de iniciativa. Por ejemplo, si G6, que parece una jugada bastante atractiva, tiene un problema grave, que sería torre por F5, y ahora la amenaza de torre H5, que inclina un poco la balanza a favor de las piezas negras. Caballo F6, que es la jugada más precisa, forzando a torre F6, dama F6, y aquí se restablece el equilibrio material. Aquí, aunque parecen muchísimas jugadas, solo hemos avanzado 4 jugadas, dentro de la variante. Por eso les digo, les insisto, mínimo tenemos que ser capaces de calcular 5 jugadas y 5 jugadas que sean precisas. Lógicamente, hay que hacer diferentes tipos de ejercicios, desarrollar diferentes habilidades. Torre F8, dama E6, rey D8, F6,
Y el blanco tiene la iniciativa. Si bien esta posición aún no es decisiva, el negro tiene algunos recursos acá para intentar sostener un poco más la posición. El blanco tiene la iniciativa y tiene buenas opciones gracias a sus peones del flanco rey, gracias a las posibles amenazas que pueden surgir. Y vamos a decir solamente eso, el blanco tiene la iniciativa, tenemos buenas opciones acá de ganar la partida. Vamos a regresarnos al momento inicial. Bueno, torre por E4, interesante, y más que todo por la idea de F5. Ahí pudiéramos tener algo, ¿no? Bien, esa era mi idea candidata número 1, que era la situación del rey negro y las posibilidades de expandirme en el flanco rey. Ahí he analizado solamente una jugada en base a esta idea candidata. Ahora bien, mi otra idea candidata era intentar explotar la mala situación de la dama negra. Aquí es interesante porque las ideas más lentas con torre 2, caballo de 3, se van a encontrar con algunos problemas. El negro va también a hacer rey de 7, va a intentar torre 6, de alguna manera retirar su caballo, incluso tácticamente en algunos casos, y la posición blanca no va a lograr su objetivo. Los invito a que intenten comprobarlo un poco. Si bien el blanco sigue manteniendo una ventaja importante posicional, atrapar la dama negra no va a ser tan sencillo en estos casos, o al menos crearle amenazas a la dama negra. ¿Cómo yo podría explotar esta mala situación de la dama negra? Es una interrogante muy interesante. Ya aquí no solo necesitamos haber hecho muchísimo ejercicio quizás, o tener experiencia con este tipo de posiciones. Son diferentes tipos de ejercicios para desarrollar diferentes habilidades, visión combinativa, el tema de la profilaxis, los recursos del rival, es decir, estar pendiente de los contragolpes, la visualización. Más adelante puedo dedicar algunos videos a estos temas, y este tema que le estoy proponiendo, que es el de las ideas candidatas, que nos van a arrojar jugadas candidatas en sí, pero que viéndolo así, viéndolo del modo de ideas candidatas, simplemente nos va a reducir las posibilidades que vamos a evaluar, a calcular concretamente, y de esa manera mucho más orientado nuestro cálculo, ¿sí? Es la idea. Parte todo de una correcta valoración, esas ideas candidatas que van a aparecer, y luego una o dos jugadas que son las que vamos a tener más en cuenta, ¿no? Entonces acá solamente alguien también que haya trabajado el tema de la creatividad como otra habilidad importante a desarrollar, quizá va a poder llegar a esta conclusión, que es una jugada realmente maravillosa, una jugada muy fuerte, y la amenaza táctica es contundente. El blanco está amenazando caballo B4, que de por sí también es un detalle importante. A por B, la dama negra seguiría en graves problemas. Y a la vez, una vez que hacemos caballo de 4, se está amenazando caballo de 3 o caballo a 6. Se explota de mil maravillas los problemas de la dama negra. Evidentemente no es tan sencillo llegar a esta conclusión. E incluso si no utilizamos varias ideas candidatas, si solo evaluamos torre por E4, tampoco estaríamos llegando a una consideración precisa aquí sobre las posibilidades de la posición. Por eso, los invito a que hagan el proceso una correcta valoración. De ahí seleccionamos nuestras ideas candidatas, y esas propias ideas nos van a señalar diferentes jugadas. Creo que ahí puede ser mucho más práctico e incluso mucho más preciso, para que mejoremos nuestra habilidad del cálculo, mejoremos el cálculo de variante como tal. Y en este caso, A3 es una jugada fuertísima, sencilla, modesta, pero decide la partida prácticamente en el acto. El negro no va a poder salvar la dama sin tener grandes pérdidas de material. Bueno, espero les haya gustado el video, el tema en sí, y estén pendientes a próximos videos sobre posiciones siempre interesantes y ayudándolos a desarrollar determinada habilidad o principios generales del ajedrez.